Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes con todos ustedes. A ver, el tema que nos toca ver el día de hoy es el tema de trabajo. Vamos a primero hacer un pequeño esquema sobre este tema para poder entenderlo mucho mejor, ¿ya? Nosotros lo que el día de hoy vamos a ver es el trabajo. Este trabajo obviamente lo realiza el ser humano. En este caso voy a poner un varón, ¿ya? Eh, no es que esté discriminando, ¿no? Sino el que está hablando obviamente es un varón, así que voy a imaginar que este sea yo. ¿Está bien? Entonces, el trabajador primero debe cumplir con una edad determinada, de acuerdo a ley. Las personas que están en edad de trabajar, personas o población en edad de trabajar, son personas que oscilan entre los 14 a los 65 años de edad. ¿Está bien? Esas son las personas que tienen edad para trabajar. Ahora, para ser considerado como trabajo, tiene que cumplir con tres condiciones. Tiene que haber un esfuerzo físico y mental, tiene que existir la creación de un bien o servicio y además tiene que existir una remuneración. No hay trabajo gratis. Todo trabajo tiene, ¿vamos bien? Entonces, la persona va a recibir por esa labor desempeñada una compensación económica, un dinero. Esa compensación económica que la persona recibe se conoce con el nombre de salario. Específicamente se llama salario nominal. ¿Está bien? Lo que se pueda comprar con ese salario nominal, entonces ponemos por acá todo aquello que se pueda comprar con ese salario nominal, y estoy hablando de bienes y servicios. La capacidad adquisitiva que tenga el salario nominal se va a conocer con el nombre de salario real. Ya estamos notando las diferencias entre los salarios, ¿no? Mientras que el salario nominal es un salario expresado en dinero, el salario real se expresa en los productos comprados. Es la capacidad adquisitiva del salario. También vamos a encontrar que dentro de los salarios nominales hay diferentes tipos de salario. Eso ya cuando lo veamos vamos a ver al detalle los tipos de salarios nominales. Todo salario nominal es un salario que se expresa en dinero. Muchas veces los trabajadores están disconformes con el salario que les paga, consideran que es muy bajo o de repente están disconformes porque hay malos tratos o hay una inadecuada infraestructura para poder laborar. Y eso origina los llamados conflictos laborales. Estos conflictos laborales, los más conocidos son la huelga, la huelga y el llamado paro. Esos son los conflictos más conocidos, huelga y paro. Perfecto, profesor. Huelga y paro son los conflictos que más se conocen, ¿no? Hay otros conflictos que obviamente lo vamos a detallar también, ¿no? Y de ahí vamos a por acá, a esta población en edad de trabajar, que se puede dividir en la llamada población económicamente activa, conocida como PEA, y la población económicamente no activa, llamada PENA. En esta población económicamente no activa vamos a encontrar a las personas que tienen edad para trabajar pero que no trabajan, como por ejemplo los estudiantes. Ustedes, chicos, están considerados como parte de la PENA, ¿no? En la PEA tenemos a la población en edad de trabajar que está trabajando o en su defecto que están buscando trabajo. Entonces, por acá ponemos a los que ya están trabajando y por acá en la parte inferior a los que están buscando trabajo. Los que están buscando trabajo tienen un nombre, se llaman desempleados. Y los que ya están trabajando pueden ser
adecuadamente empleados o subempleados, ¿no? Todo eso vamos a detallarlo. Y hay un punto adicional que también vamos a ver respecto al trabajo, es que este trabajador obviamente se enfrenta a un mercado llamado el mercado laboral. Todo mercado siempre pone en contacto a compradores con vendedores. Todo mercado siempre va a poner en contacto a los compradores con los vendedores. Entonces, por acá ponemos a los vendedores y por este otro lado a los compradores. ¿Compradores de qué? Compradores de trabajo. ¿Vendedores de qué? Vendedores de trabajo. ¿Está bien? Profesor, estos vendedores es lo mismo que decir ofertantes y estos compradores es lo mismo que decir demandante. Así es. El que demanda está comprando, el que vende está ofertando. ¿Quién es el que compra trabajo? El que compra trabajo viene a ser la empresa. ¿Quién es el que vende trabajo? El que vende trabajo viene a ser la familia. ¿Estamos bien? Y producto de esa interacción entre los que compran y los que venden trabajo, se va a determinar el precio del trabajo. ¿Cómo se llama el precio del trabajo? El precio del trabajo se llama salario, ¿no? Y es ese salario el que aparece por acá, ¿no? Específicamente, ese es el salario nominal. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Existe alguna pregunta, alguna inquietud respecto a lo que nos toca ver el día de hoy? ¿No? Acá lo que usted ha visto es una visión panorámica del tema trabajo. Lo que vamos a hacer hoy, ahorita, es entrar al detalle, ¿no? Vamos a ir detallando, explicando paulatinamente cada uno de esos componentes para que usted pueda entender. ¿Está claro? No se olvide que de ahí tiene una práctica, ¿no? Una práctica de 3 preguntas que debe estar durando en promedio 10 minutos. Después de esa práctica de 10 minutos, continuamos con la clase. ¿Sí? Es muy importante para nosotros y también para ustedes que rindan su examen. ¿Ya? Es muy importante para todos nosotros. ¿Ven? Voy a borrar. Si gustas tomarle una captura de pantalla a esta parte, te doy 3 segundos. Muy bien. Borra. Vamos a ver si hay preguntas. Parece que no. Fabricio dijo algo. Así, lo que vamos a hacer es detallar. O sea, lo que acabo de hacer es una visión general. Eso no es toda la clase. Vamos a ir detallando poco a poco y ahí vamos a repetir lo que está preguntando Fabricio Ramos. ¿Sí? No se olviden, lo que acabo de hacer es un esquema, solo un esquema. Ahora vamos a entrar a detallar cada punto que he visto. ¿Sí? Bien. Entonces, entramos a la definición de trabajo. El trabajo es la actividad física y mental que realiza el ser humano con la intención de crear un bien o servicio a cambio de un salario, de una retribución, de una compensación económica. Entonces, entendemos que el trabajo tiene 3 componentes. Primer componente, un esfuerzo físico y mental.
hay un desgaste al aplicar esa energía física y mental. Segundo componente es la creación de un bien o servicio. Y el tercer componente es que esa actividad debe estar destinada al mercado, es decir, es una actividad que está destinada a la venta para poder obtener una compensación económica llamada salario. Entiendo, profesor. Entonces todo trabajo tiene que ser remunerado. Si, por ejemplo, ponemos acá al estudiante, el estudiante definitivamente sí va a realizar un esfuerzo físico y mental, pero el estudiante no está creando un bien o servicio. No existe ahí una creación. Lo que está haciendo el estudiante es una actividad de consumo. Eso es lo que está haciendo el estudiante. Y obviamente tampoco se le está pagando. Entonces, definitivamente lo que hace el estudiante no es una actividad de trabajo, no es trabajo. Ah, profesor, ¿y lo que hace el docente, lo que hace el profesor, será considerado como trabajo? Vamos a ver. ¿Realiza un esfuerzo físico y mental? Sí. ¿Está creando un bien o servicio? También. ¿Se le va a dar una compensación económica? Sí. Entonces, lo que hace el profesor sí va a ser considerado como trabajo. ¿Te das cuenta? Entiendo, profesor. Pongo acá estos casos, mire ve usted, léalos por favor, compárelos. A pesar de que se realiza la misma actividad, en un lado sí es considerado trabajo y en el otro lado no es considerado como trabajo, ¿verdad? Esto es una clasificación que hace la teoría económica. En la teoría económica clásica marxista encontramos esta diferenciación, ¿no? Hoy en día, obviamente, eso se discute, ¿no? Hoy en día eso se discute, pero no vamos a mencionar lo que se está hablando en la actualidad, ¿no? Vamos a mencionar lo que está de acuerdo a tu prospecto. ¿Está bien? Ahora, acá tienes a este joven que está construyendo una casa por la cual obviamente le están pagando un salario. Entonces, definitivamente consideramos que esto es una actividad laboral, es un trabajo, porque cumple con las tres condiciones mencionadas. Esfuerzo físico para crear un bien a cambio de un salario. Por lo tanto, es un trabajo. Nuestra Constitución Política del Perú considera que el trabajo es un deber y un derecho. Un deber y un derecho de forma simultánea. ¿Por qué razón dice eso? Dice que es un deber porque cuando estamos trabajando tenemos la obligación de hacer bien nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos creando bienes y servicios que estamos contribuyendo con la sociedad. Bienes y servicios para el sustento de la sociedad. Por esa razón tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacer bien nuestro trabajo porque con ello contribuimos con la sociedad. Y derecho porque debe ser remunerado. Todo trabajo debe generar una compensación económica. Entiendo, profesor. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna duda. Así es, Luz Marina, ¿no? Así es. En el caso del ejemplo de la señora que realizaba esa actividad para su propia casa, no era considerado trabajo, según la teoría económica. Pero ya cuando era contratada por una empresa, ahí sí recibió un salario y por lo tanto ahí sí se consideraba como trabajo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasó acá?
creo el examen, ¿no? Con respecto a las características del trabajo, primero es la característica del fin económico. Siempre el fin económico está relacionado a la creación, a la elaboración de algún bien o servicio, ¿no? Generalmente en fin económico se actúa sobre la naturaleza, ¿no? Se la transforma. Ahí se involucra el trabajo. El fin económico del trabajo que desempeño yo es la de brindar un servicio educativo, dictar la clase de economía. El fin económico de un panadero es la de crear panes. El fin económico de un carpintero es la de crear muebles. Es su fin económico. Ahora, obviamente con este desarrollo del marketing, ¿no? Ya le ponen un nombre más bonito, ¿no? Pero en esencia es lo que te estoy mencionando. Luego decimos que el trabajo es un acto consciente. Es un acto consciente porque involucra que nosotros realicemos el trabajo en pleno uso de nuestras facultades. Imagínate un chofer que se ha metido una borrachera de padre y señor mío hasta las 2 de la mañana, se va a dormir 2 horas y de ahí se pone a manejar el vehículo de transporte público. ¿Estará esta persona realizando un trabajo de forma consciente? Y obviamente nos damos cuenta que no, porque no está en pleno uso de sus facultades. Así que no está realizando su trabajo de forma consciente, sino esta persona está actuando de manera muy irresponsable. De manera muy irresponsable porque pone en peligro la vida de los pasajeros y también de las personas pues que están en la vía pública, ¿no? Entonces no estaría realizando su trabajo de forma consciente. Dignifica al ser humano. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón dignifica al ser humano? Eh, Digno significa respeto y estima. El trabajo, al crear un bien o servicio, está contribuyendo con el sostenimiento de la sociedad. Y como está contribuyendo con el sostenimiento de la sociedad, su trabajo debe ser respetado y estimado por la sociedad porque es el trabajador quien sostiene a la sociedad. Por eso decimos que su trabajo es digno. Luego decimos que el trabajo es penoso. ¿Por qué el trabajo es penoso, chicos? Va a ser penoso porque va a cumplir con ciertas condiciones. Peligroso, hay un riesgo, obviamente, al realizar una actividad laboral, ¿no? Hay cierto peligro. Mira, con decirte que el trabajar, ¿no? El trabajar de forma virtual genera un peligro, ¿no? ¿Por qué? Por la postura, ¿no? Básicamente por la postura. O sea, no es un peligro, pues, donde la vida humana, pues, pueda perderse, pero obviamente hay un cierto riesgo, ¿no? Ahora, hay otros trabajos, como el caso del trabajo del personal de salud, el trabajo de los policías, ¿no? El trabajo de las personas que laboran en construcción civil, ¿no? Hay más peligro, ¿no? Luego decimos que el trabajo genera fatiga, es decir, produce un cansancio. No estamos diciendo que la persona se llegue a aburrir por la labor que desempeña, pero sí se va a cansar. Recuerda que es un ser humano, ¿ah? Obligatorio. ¿Por qué razón el trabajo es obligatorio? Es obligatorio porque queremos recibir una compensación económica.
Entonces, como queremos recibir una compensación económica, eso hace que obligatoriamente vayamos a trabajar, ya que si no lo hacemos, el fin de mes no vamos a poder cobrar. Y si no podemos cobrar, entonces no vamos a poder satisfacer las necesidades de la familia. Entonces se da cuenta que ahí hay un condicionante. Entonces, al existir ese condicionante de mantener a la familia y por eso queremos un salario, eso hace que el trabajo se vuelva obligatorio. Entramos ahora a ver el mercado laboral. Recuerde que ya hemos visto que es el trabajo, que ese trabajo tiene tres variables: esfuerzo físico y mental, crea bienes y servicios y se obtiene una retribución, ¿verdad? Hemos visto sus características, ¿no? Fin económico, porque crea un bien o servicio. Es consciente porque tenemos que hacer nuestro trabajo en pleno uso de nuestras facultades. Dignifica porque merece el respeto y el estima de las demás personas, ya que los trabajadores contribuyen con el sustento de la sociedad. Es penoso. ¿Por qué razón es penoso? Por una serie de características, ¿no? Por una serie de características. ¿Cuáles son esas características? Uno, genera fatiga. Fatiga involucra un cansancio. ¿Te das cuenta? Después de generar fatiga, decimos que es peligroso. Es peligroso porque hay riesgos en la labor que uno desempeña. Obviamente los riesgos ya dependen de la magnitud de la actividad que uno desempeña, ¿no? También decimos que es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque el trabajo está condicionado a recibir un salario. Entonces la persona realiza un trabajo porque sencillamente quiere obtener un salario que le permita poder mantener a su familia. Entonces, como quiere el salario para mantener a su familia, obligatoriamente esta persona tiene que ir a trabajar. Ese es el condicionante. Entonces, por esa razón decimos que es penoso, ¿no? Porque es obligatorio, genera fatiga, hay un peligro. ¿Estamos bien, Teresa? Ah, perfecto, profesor. Y eso incluso le podríamos agregar un adicional, ¿no? Le podemos agregar un adicional. Y el adicional que le podríamos agregar es que el trabajo implica una responsabilidad. Y esa responsabilidad que genera provoca una tensión, ¿no? Un estrés adicional de hacer las cosas bien. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. Acá veo una pregunta anterior que no la había visto, de Fabricio, que dice, ¿no? Pero si uno construye su propia casa, tampoco se considera trabajo. Bien. Nosotros nos ceñimos a la definición de la teoría económica clásica, ¿no? En esta definición de la teoría económica clásica, ¿qué sostiene? Que para que una actividad sea trabajo, ¿qué debe pasar? Debe haber un esfuerzo físico y mental, debe haber la creación de un bien o servicio y tercero, debe existir una retribución, debe existir el pago de un salario. Esas son las características, las condiciones que establece la teoría clásica para poder clasificar una actividad como trabajo. Puse el ejemplo de una señora que cocina, lava, plancha para su casa, ¿cierto? Para sus hijos, su familia, y decíamos que no hay trabajo.
Eso no es considerado trabajo según la teoría clásica. ¿Por qué? Porque no hay salario. A pesar de que cumple las dos primeras, pero no hay salario. Y puse al costado, ¿no? ¿Y qué pasa si esta señora es contratada por una familia para hacer lo mismo que ella hace en su casa, ¿no? Cocinar, lavar, planchar, etc. Ahí sí era trabajo porque ahí sí era, ahí había un salario. Entonces, la misma lógica se aplicaría para el caso de la casa, ¿no? Entonces, si yo soy un, no sé, pues un maestro de obra y yo mismo pues abro la zanja, doblo el fierro, pongo los ladrillos, hago la mezcla, lleno el techo, etc. Entonces, si yo mismo lo hago, ¿no? En mi propia casa, cumple con las dos condiciones primeras de haber un esfuerzo físico y la creación de un bien, pero no cumple con la tercera condición de haber una retribución, pago. Entonces, al no haber una retribución, entonces eso no podría ser considerado como trabajo. ¿De acuerdo, chicos? Eso según la teoría clásica, muchachos. Bien, ¿alguna duda, chicos? A ver, ahora sí ya estoy viendo sus preguntas, ya mi teléfono cargó. Antes no, no los podía ver, ¿no? Recuerde que cada uno de ustedes tiene un bono de 300 preguntas por clase, muchachos, ¿ah? Todos ustedes pueden hacer preguntas. Si tienen dudas, pregunten. Es más, con las preguntas que ustedes hacen, me ayudan a mí a ver cómo estamos avanzando. ¿Sí? Bacán, Jonathan. A ver. Tenemos acá el llamado mercado. Por definición, todo mercado es el mecanismo por el cual se ponen en contacto los compradores y los vendedores. Ese mecanismo en el cual se ponen en contacto compradores y vendedores, a eso se llama mercado. Además, tengo que decirte que siempre dentro de los mercados se van a formar los precios. Siempre dentro de los mercados se forman los precios. Ahora, si quiero ir al mercado laboral, necesariamente tengo que ir con los que venden y compran trabajo. ¿Quién es el que oferta trabajo? O sea, ¿quién es el que vende trabajo? Es la propia familia. La propia familia es la que vende trabajo. ¿Por qué la familia vende su trabajo? La familia va a vender su trabajo porque quiere obtener un salario. Por eso la familia vende su trabajo. En cambio, la empresa compra trabajo, es decir, la empresa demanda trabajo. ¿Por qué la empresa compra trabajo? ¿Por qué la empresa demanda trabajo? Porque necesita trabajadores para crear bienes y servicios. Bien, tenemos los que venden y los que compran trabajo, y eso aparece el mercado laboral. ¿Estamos bien? Mercado laboral. Bien. Acá hay una pregunta. ¿El mercado y el comercio es lo mismo? Y la respuesta técnica es que no. Cuando se habla de empresa, la empresa tiene sinónimos. La empresa se puede decir firma o comercio, ¿no? Te puedo decir voy a la empresa o puedo decir voy a la firma o voy al comercio, ¿no? Eso hace referencia a la empresa. ¿Está bien? Profesor, en ese mercado de trabajo se va a formar el salario. Recuerden que el salario es el precio del trabajo, ¿verdad? El salario es el precio del trabajo. Ese salario, ese precio se va a formar de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. De acuerdo a esa ley de la oferta y la demanda, se va a determinar ese salario, ¿no? Entonces, si acá ponemos, ¿no? La demanda de trabajo va a afectar al salario de manera directa. En cambio, la oferta de trabajo va a afectar al salario de manera inversa.
Entendido, profesor. Entendido. Acá está, ¿no? Mira. Dice, el salario varía en relación directa a la demanda. Ahí está, la primera parte. Dice, e inversa a la oferta. Ahí está. E inversa a la oferta. ¿Quién realiza la oferta laboral? A ver, ¿qué me responde? A ver, ¿cuánto recordamos? ¿Quién realiza la oferta laboral? O sea, ¿quién realiza la venta de trabajo? Dime, Luz Marina. Así es, Odalis, el que realiza la oferta de trabajo es la familia. Muy bien, Diego. ¿Ah? Así es, la familia. Ahora, ahí tengo un problema, Luz Marina. Cuando dice lo último, ¿a qué te refieres? Tienes que poner lo último, ¿cuál? ¿Cuál es lo último? La oferta laboral, porque ahorita estoy acá. ¿Sí? Voy a detallar esto de la oferta laboral y cómo se va a determinar el salario. Acá lo van a entender. Acá está la repetición. A ver, la oferta laboral es la venta de trabajo y eso es realizado por las propias familias. ¿Ya? Las propias familias van a vender su trabajo porque quieren obtener un salario. ¿Estamos bien? Esta oferta de trabajo va a afectar al salario de manera inversa. La oferta de trabajo afecta al salario de manera inversa. Cuando se habla que de manera inversa, significa que hay un sentido contrario. Esa es una relación inversa, sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando nos dice aumenta la oferta laboral. Si aumenta la oferta laboral, eso significa que hay muchas personas que quieren vender su trabajo. Ya hay muchas personas que están dispuestas a trabajar. Y eso, lamentablemente, muchachos, genera que el precio del trabajo baje. Al haber un aumento de la oferta laboral, el precio del trabajo baja. Entonces mira, la teoría te dice, ¿no? Si aumenta la oferta, el precio baja. Si baja la oferta, el precio sube, ¿cierto? Por ejemplo, si aumenta la oferta de fresa, significa que hay mucha fresa en el mercado. Hay mucha fresa en el mercado. Y esa abundancia de fresa hace que el precio de la fresa se reduzca. Y cuando eso pasa, bueno, estamos contentos, ¿no? Porque caramba, pues la fresa está más barata, entonces podemos comprar fresa, ¿verdad? Pero en algún momento usted se ha puesto a pensar en el agricultor. No, ¿verdad? El agricultor, bueno, va a sufrir porque le van a pagar menos por la fresa. Cuando aumenta la oferta de la papa, entonces lo que va a pasar es que va a bajar el precio de la papa. Y nosotros estamos contentos porque es un menor precio, ¿no? Pero nunca nos ponemos a pensar en el agricultor, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta la oferta de trabajo? Significa que hay muchos que quieren trabajar. Entonces, eso va a hacer que baje el precio del trabajo, es decir, que baje el salario. Entonces, el empresario va a decir, hoy caramba, qué bueno, venga, son trabajadores más baratos, los contratos. El trabajador no, el empresario no se va a preocupar si al trabajador le alcanza para su comida, sus pasajes, ¿no? Simplemente nos contrata porque el salario es más bajo. Él ve sus intereses. Tan igual, cuando usted compraba fresa más barata, veía sus intereses y en ningún momento se preocupaba por el campesino. ¿Se da cuenta?
Entonces, no hay que entrar en sentimentalismos porque esto simplemente son las reglas del mercado. Si nos toca estar acá en un aumento de la oferta de trabajo, esto es lo que va a pasar. Es inevitable que pase eso. ¿Te das cuenta? Entonces, si usted se quiere ubicar acá, es su decisión. Para estar acá, no estudie. Y va a estar acá. Y eso va a presionar a que usted tenga un salario más bajo. Va a estar acá. ¿Se da cuenta? Va a estar ahí. Eso es lo que va a suceder. Profesor, ¿cómo lo cambiamos? Bueno, así es, muchachos. El día que la máquina haga lo que uno hace en su trabajo, ese día será el fin del trabajo que hacemos. Y eso significa que vamos a pasar a la fila de los desempleados. Es por eso que es muy importante que nosotros continuamente estemos capacitándonos, porque si la máquina hace lo mismo que nosotros, el empresario prefiere a la máquina. ¿Estamos bien? En cambio, si baja la oferta laboral, si baja la oferta laboral, siempre cuando la oferta baja, el precio va a subir. ¿Se acuerdan cuando había pocos limones en el 2016? ¿No? Usted estaba todavía en primaria. Cuando vino ese fenómeno del niño en el 2016, no había limón, no había limón prácticamente. ¿Y qué pasó con el precio del limón? Se disparó. Llegó a costar casi 45 soles el kilo de limón. ¡Hala, profe! Ya, lo mismo va a pasar con el trabajo, pues. Si baja la oferta de trabajo, significa que hay pocas personas que pueden realizar ese trabajo, ¿ya? Pocas personas que pueden realizar ese trabajo, ¿ya? Y eso hace que el salario que les van a pagar va a subir. Y eso, por ejemplo, es lo que va a pasar con los profesionales, ¿no? Por ejemplo, acá, ahorita en el Perú, faltan profesionales con el grado de doctor. Faltan profesionales con el grado de doctor. No hay poquísimos. Hay poquísimos. Estoy hablando de grado de doctora. Terminas tu carrera, sales con el grado académico, por ejemplo, en mi caso, grado académico de economista, estudias 2 años más, sales con el grado de doctor, perdón, de magíster, y de ahí estudias 3 años más y sales con el grado de doctor. Hay pocos que tienen el grado de doctor. ¡Hala, bro! Es más, en las universidades solo deberían dictar profesionales con el grado de doctor. Menos no se debería permitir en las universidades con menos grado. Pero si eso hicieran en el Perú, si establecieran una ley donde solamente dictaran profesionales con el grado de doctor, faltarían catedráticos. Tendríamos que traer catedráticos de otros países para que puedan dictar en el Perú. Por eso es que no ponen esa ley. Así que ya sabe, usted que va a comenzar a estudiar la universidad tiene que llegar ahora al grado de doctor, son poquísimos. También hay un faltante de técnicos, personal técnico altamente calificada, tampoco hay muchos. Sorprendente, ¿no? Sorprendentemente, ¿no? En un país donde la gente se queja que no hay trabajo, ¿no? Nos digan que faltan doctores y faltan técnicos. Esa es la realidad, muchachos, ¿no? Esa es la realidad. Profesor, ¿y por qué hay tanta gente desempleada? Lo que pasa es que lo que hacen ellos no se necesita. Entonces, lo que hacen ellos no se necesita, por eso que no entran a trabajar. El mercado laboral no necesita. Entonces, pero sí necesita doctores y sí necesita técnicos. Y eso es lo que no hay. ¿Ya? Así es, Alejandra. Así es. Mira, mira, tu mamá enseña grado de maestría, pero le han dicho que estudie doctorado porque le van a pedir ese grado.
Claro, o sea, ahorita, ya este año es justo donde, mira, todos los que están en la universidad tienen que tener mínimamente grado de maestría. Ahorita, ahorita mínimamente grado de maestría. Pero eso va a ir cambiando. Se tiene que exigir doctorado. Así que tu mamá también tiene que estudiar su doctorado. Tiene que estudiar. ¿Ah? Además, también por grado de doctor pagan más en la universidad. ¿Ah? Por grado de doctor pagan más en la universidad. Ah, muy bien, Chirles. Tu esposo está estudiando doctorado, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Hay pocos profesionales en el Perú con grado de doctor. Ah, hay pocos. Sorprende, de verdad, sorprende, ¿no? Ahora, mira, si acá tenemos, esta es la oferta de trabajo. La oferta de trabajo es de pendiente positiva, va hacia arriba. En cambio, la demanda de trabajo es de pendiente negativa, va hacia abajo. ¿Estamos bien? Entonces, si nos dice que la oferta laboral baja, significa que la curva de oferta se va a la izquierda. Eso significa bajar, ¿no? Parece extraño, ¿no? Porque tú lo ves que está subiendo. Pero es como la recta numérica. O sea, si se va a la izquierda, es disminución. Entonces, acá se está yendo hacia la izquierda, lo cual implica una disminución de la oferta de trabajo. ¿Ah? Se genera un nuevo cruce, generando un salario mayor. Entonces, ¿usted quiere ganar más? Tiene que estar donde hay menos, pues, donde hagan menos lo que usted hace. Porque si usted se ubica en el otro bando, donde hay muchos que hacen lo que usted hace, entonces el salario va a ser menor, pues. O sea, es una lógica elemental, ¿verdad? No tienes que estudiar en la NASA para darte cuenta de eso, ¿cierto? Ahora, en el caso de la demanda de trabajo, la demanda de trabajo lo hacen las empresas. Las empresas requieren trabajadores. Claro, Jonathan, tienen que estudiar. O sea, ustedes es el momento que estudien. O sea, si ustedes se dan cuenta, tienen que ser perseverantes en sus estudios. Perseverantes significa ser constantes. O sea, usted está, ser constante en sus estudios, usted debe comprometerse con sus estudios. Usted debe evitar las distracciones. Usted tiene que tener un grado de concentración muy fuerte. Si usted lo logra hacer a su edad, va a avanzar. Si usted no lo logra hacer, usted no hace caso o no quiere hacer caso, el tiempo le va a explicar que actuó mal en el momento actual. Mire, la demanda de trabajo significa comprar trabajo. Y esa compra de trabajo que hacen las empresas se relaciona con la inversión productiva. Cuando hay más inversión productiva, hay más empresas y eso hace que aumente la demanda de trabajo. Así, profesor, claro. Entonces, hay más empresas y al haber más empresas, estas requieren más trabajadores. Entonces, estas empresas se van a pelear por contratar trabajadores y eso va a hacer que el salario que se les pague va a ser mayor. ¿Ah? Ah, claro, Cristian. Claro, Cristian. Pero el camino es largo. El camino no es de un día. Entonces ya hay una actitud, ya hay un primer paso. Por eso le dije deben ser perseverantes. Perseverantes significa que sean constantes. Entonces no es de un día, es de todos los días hasta que ingresen. Y una vez que ingresen, continúa. Es más, se hace más arduo. Tienen que continuar, continuar. Ahora, también como ya estamos en la cuarta revolución industrial, y esa cuarta revolución industrial es a partir del 2011, ¿no? Los chicos que están saliendo de la carrera de ingeniería y sistemas
están teniendo más oportunidades laborales. Las empresas también están virando a ese campo del desarrollo tecnológico. Y obviamente no solo los de carrera de sistemas, sino todas las carreras que están relacionadas con full tecnología están accediendo al mercado laboral con bastante rapidez. Ahora, ¿qué pasa cuando esa inversión productiva baja? Ahí estamos en problemas, porque cuando baja la inversión productiva, significa que las empresas ya no van a requerir más trabajadores. Y eso es triste, porque es como si estuviéramos atravesando una época de sequía. Entonces, al haber eso, el salario va a bajar. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Los trabajadores van a buscar siempre que la demanda de trabajo sea mayor. Un trabajador quiere eso, ¿no? Que la demanda de trabajo sea mayor para que de esa manera se presione a los salarios hacia arriba. ¿De acuerdo, chicos? Bien. A ver, 6:32. Ay, ay. Ahora, acá está la retribución. Mira, ¿se acuerdan que les mencioné que había un salario nominal y un salario real? Y le decía, ¿no? El salario nominal es el dinero ganado por el trabajo realizado. Voy a poner ahí que su salario nominal es de 5.000 soles. ¿Ya? Voy a poner ahí que su salario nominal es 5.000 soles. ¿Está bien? Ahora, el salario real es otra cosa. El salario real va a mostrar la capacidad adquisitiva que tiene el salario nominal. Todo lo que puedas comprar, ¿ya? Todo lo que puedas comprar con el salario nominal que tengas, a eso se llama salario real. ¿Cómo lo podemos calcular? Podemos calcular el salario real como una división entre el salario nominal y los precios. Por ejemplo, vamos a imaginar con 5.000 soles que solamente va a comprar leche y que el litro de leche está a 5 soles. Vamos a imaginar eso. Entonces, usted quiere calcular su salario real. Entonces, lo que hace es dividir el nominal entre los precios para obtener su salario real, ¿no? 5.000 entre 5 le va a salir en este caso 1.000 litros de leche. Si la persona sigue ganando 5.000 soles, pero ahora el litro de leche está a 10 soles, su salario real será de 500 litros de leche. Entonces, ¿qué pasó? Si el nominal se mantiene constante y los precios suben, eso fuerza a que el salario real se reduzca. ¿Estamos bien? Eso fuerza a que el salario real se reduzca. Y eso es un dolor de cabeza, pues, ¿no? Cuando el salario real se reduce, ese es un dolor de cabeza. Y eso es lo que ocurre en la economía, ¿o no, muchachos? Cuando vemos que los precios suben, como hemos visto que ha subido el pan y diferentes productos, ¿no? El nominal no ha subido porque a tu papá no le están pagando más, le están pagando lo mismo, ¿sí o no? Pero como los precios están subiendo, ahora el salario real ha bajado un poquitito, pero tampoco vamos a decir pues que nuestro salario real se ha ido al suelo, ¿no? O sea, ha bajado un poquitito, ¿no? Ah, ya, profesor. Acá. Ahora, hay otros salarios nominales como el mínimo legal. Actualmente el mínimo legal está en 930 soles. Ahora, esto de acá, ya. Esa vamos a ver ahorita, Odalí, sobre ese descuento que se hace, no por tributos y las contribuciones que tenemos que hacer. Ahorita vamos a ver ese salario.
Eso se llama el salario neto. Ya te adelanto, eso se llama salario neto. Vamos a hacer la diferencia entre salario bruto y neto, y es ahí justamente lo que estás poniendo, Dalis. Ahora, este salario mínimo legal es el mínimo pagado según ley. Ahora, ¿qué hay discusión, no? Hay discusión. Por ejemplo, muchos economistas pensamos que el mínimo legal no debería existir, no deberían sacarlo, porque en vez de ayudar a generar empleo, lo que hace el salario mínimo legal es genera desempleo. Pero obviamente hay otros economistas de otras tendencias que consideran que sí debe existir, ¿no? Entonces ya es una discusión en base a opiniones, ¿no? Obviamente que las opiniones tienen sustentos teóricos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del derecho, el salario mínimo legal también debe existir porque los derechos humanos consideran que la persona tiene el derecho a un salario justo que le permita acceder a una vida digna. Entonces, por el lado de los derechos humanos, el ser humano tiene el derecho a un salario que le permite el acceso a una vida digna. Por lo tanto, deben establecerse topes, ¿no? Donde menos de ese monto la empresa no debe pagar porque eso estaría yendo en contra de la dignidad del trabajador. ¿Estamos bien? Entonces, si tiene menos de ese monto, ya estaría en la extrema pobreza, ¿no? Ese es todo un dolor de cabeza, ¿no? El último que subió el salario mínimo legal fue PPK. Lo subió a 930 soles, ¿no? Ollantumala es el que lo subió más, ¿ah? ¿No? De 600 que estaba, ni bien entró a su gobierno, en agosto lo subió a 675, hasta 850. O sea, Ollantumala lo subió en 250 soles. Alan García no, mira, de 530 a 600, o sea, Alan García solo lo subió en 70. A pesar de que Alan García, pues del APRA, el APRA es izquierda, el APRA es izquierda, solo que en su gobierno actual se ha vuelto más derecha, ¿no? Ollanta también es de tendencia izquierda, ¿no? PPK es de derecha, ni hablar, PPK es derecha, muy derecha. Ahora, aquí vamos a poner este salario que está acá, represente el salario mínimo legal, 930 soles. Este es el salario de equilibrio, o sea, el Estado pone un mínimo legal superior al de equilibrio. Profe, ¿qué? O sea que el salario de equilibrio sería menos. Sí, vamos a ponerle 700 soles, ¿no? Estoy poniendo un valor cualquiera. Profesor, ¿qué? ¡Hala, profe! ¿Qué? O sea que si dejáramos al mercado solo, las personas ganarían menos. Claro, los que realizan ese tipo de trabajo ganarían menos, ¿no? Pero trabajarían más. Vamos a imaginar que trabajarían tanto como 10. Cuando el Estado se mete y pone el salario mínimo legal, a ese salario intersecta a la demanda de trabajo. ¿Quién demanda trabajo? Son las empresas. Entonces las empresas dicen, no, a ese salario yo voy a contratar solamente a 2. Pero los que venden trabajo, que son las familias, ellos van a decir, no, yo quiero trabajar, 50 quieren trabajar. Entonces, mira, 50 quieren trabajar y solo hay para 2. O sea, ¿cuántos van a estar desempleados? 48. 48 personas van a estar desempleadas. Entonces, no es correcto establecer el mínimo legal, pues genera desempleo. Es mejor dejar que el mercado regule solo, ¿no? Ganen menos, pero trabajen más, con todos los beneficios legales correspondientes. ¿Ya? ¡Hala! Yo recuerdo a varios compañeros, bueno, no tanto, ¿no? Sí, compañeros que eran hasta sindicalistas, ¿ah? Que siempre han reclamado por los derechos de los trabajadores cuando ellos eran trabajadores. Cuando ellos eran trabajadores reclamaban. Y de ahí cómo es la vida, ¿no? Hicieron empresa. Un día lo encuentro, ¿no? Y me dice, estoy buscando a dos patas para que trabaje. Estoy pagando 600 soles. ¿Conoces a alguien? Sí.
¿600 soles? Oye, pero si el mínimo legal es 9.30. Sí, pero no me conviene. Por 600 soles están contratando. Yo pago 600. Oye, tú estás loco, ¿no? Oye, tú toda la vida has luchado por los derechos de los trabajadores, estás yendo en contra de la explotación. Y ahora tú estás explotando. Curioso, ¿no? Pero bueno, esta persona entendió cómo se mueve el mercado de esta manera. ¿Ah? Entonces, si eliminamos el mínimo legal, se genera más puestos de trabajo. Ganan menos, sí es cierto, ganan menos, pero trabajan más gente y con más beneficios. ¿Ah? Entonces, esto es la demostración. A ver, ahora tenemos acá un salario a destajo, doble moral, así es, ¿no? El salario a destajo es un salario que se paga de acuerdo al avance de obra. ¿Ya? O sea, de acuerdo a cómo va produciendo, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, ya, señor, vamos a pagarle, no sé, pues, de repente 10 soles por cada camisa que haga. Ya voy a imaginar que así están pagando, ¿no? Y dicen, ¿no? Si este señor hizo 10 camisas al día, entonces le pagarán 10 soles por 10 camisas, él se llevará 100 soles. ¿Ya? Bien. Ahora, acá nos preguntan, profe, ¿con qué más beneficios? Ah, lo que ocurre es que los beneficios son el seguro de salud, tu pensión de jubilación, tus vacaciones, tu CTS, ¿no? Las gratificaciones que le corresponde a la persona, esos son los beneficios, ¿no? Ahora, hay otro salario que se llama el salario neto. Mira, el salario neto es una resta del salario bruto menos los impuestos y contribuciones de ley. A ver un ratito, ahorita lo leo, Alejandra. El salario bruto, vamos a imaginar que una persona lea, ¿no sabe qué, señor? Usted va a tener un salario bruto de 10.000 soles. Perfecto. Pero ese es su salario bruto. A este bruto todavía hay que hacerle descuentos. Hay que descontarle el impuesto a la renta. Más o menos este señor pagaría algo, bueno, entre impuesto y contribución, su ONP o su AFP donde esté, más o menos le estarían entre los dos descontando algo de 3.000 soles. Entonces, al final, lo que le van a pagar sería 7.000 soles. Entonces, este salario, 7.000 soles, es el salario que va a entrar a su bolsillo. ¿Ya? 7.000 soles. Entonces, siempre el neto es más chiquito que el bruto, ¿no? Ahora, acá pregunta, ¿no? A los tripulantes de cabina y piloto le pagan a principio de mes un monto, pero además se le paga por hora de vuelo, ¿no? Este tipo de trabajo, ¿ese qué tipo de trabajo sería? Ah, ya, trabajo, bien. De acuerdo a lo que tú vas produciendo, ese es por destajo, o sea, de acuerdo al tiempo que vas trabajando, eso se amoldaría más al destajo. Pero es un salario por tiempo, así se le llama, salario por tiempo. O sea, el trabajo eso depende, ¿no? Podría ser adecuadamente, es adecuadamente empleado porque cualquiera no puede pilotear, es un adecuadamente empleado, pero podría ser que esté recibiendo por honorarios o empleado en planilla, ¿no? Entonces habría ahí que buscar más información, ¿no? O sea, imagino que es un empleado, ¿no? Y si es un empleado y está ganando por horas, entonces se le está pagando de acuerdo al tiempo que está trabajando, ¿no? Ahora, el salario es el nombre general, ¿ah? Salario es el nombre general que gana una persona, o sea, todo trabajador recibe un salario. Ahora, dependiendo de la actividad que desempeñe, ya recibe un nombre específico ese salario, ¿no?
Por ejemplo, acá usted está viendo que jornal, por ejemplo, es el salario que recibe el obrero. Entonces, si le dicen, ¿el obrero recibe un salario? Y la respuesta es sí, el obrero sí recibe un salario, pero el salario que recibe el obrero específicamente se llama jornal. ¿El empleado recibe un salario? Sí, pero el salario que recibe el empleado de forma específica se llama sueldo. El empleado es él, aquella persona que tiene que cumplir un horario de trabajo, ¿verdad? Aquella persona que tiene una dependencia con la empresa, ¿no? Ese es un empleado y como empleado recibe sueldo. En cambio, honorario lo recibe el profesional independiente, que es él. Él no tiene que cumplir un horario de trabajo, ¿ya? Él no va a cumplir un horario de trabajo, él simplemente entrega un producto solicitado por la empresa. Por ejemplo, este puede ser que sea un asesor, ¿no? Y esté trabajando ahí de forma independiente. Entiendo, profesor. Emolumentos es el salario que recibe el alto funcionario. Alto funcionario como puede ser el presidente, como puede ser congresistas, ¿no? Y la dieta es el salario que reciben los altos, no, por asistir a reuniones, ¿no? Por ejemplo, los regidores. Los regidores reciben dietas, ¿sí? Vamos a entrar, muchachos, a el examen. ¿Ya? Vamos a entrar al examen y de ahí continuamos con la clase. ¿Ya? Acá le estoy mandando el enlace. Acá les he mandado. Acá les he mandado. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahora sí, ya está. Ahí les estoy mandando el enlace, muchachos. ¿Sí? A ver, entramos todos, por favor.
Bien, chicos. Acá estoy viendo una pregunta de Jeremy sobre el tipo de cambio. Bien. El tipo de cambio lo vamos a ver en el tema de comercio internacional, pero le doy un adelanto, ¿ya? Es muy importante que en un país el tipo de cambio fluctúe lo menos posible. O sea, el tipo de cambio debe estar lo más estable posible, porque alteraciones en el tipo de cambio muy fuertes hace que se genere un clima de inestabilidad. Y el clima de inestabilidad es un clima que ahuyenta a las inversiones, las espanta. ¿Por qué las espanta? Porque esa alta tasa de fluctuación del tipo de cambio puede hacer que pierda o que gane dinero de un momento a otro, ¿no? Eso genera pánico, porque no estamos hablando pues de que estás poniendo $10, ¿no? Si estás poniendo $10, bueno, pues eso no te va a mandar a la quiebra, ¿no? Pero si estás poniendo 500, 1.000 millones de dólares y tienes un país donde su tipo de cambio es bastante inestable, te vas, porque es demasiado inestable, no te conviene ese país, hay mucho riesgo de perder tu dinero, así que te vas, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Esa es la explicación. Sí. Ahora, ¿qué beneficios trae al país que entre en inversiones? Pues bastantes. Cuando entran inversiones al país, la economía se mueve. Y el que la economía se mueva implica pues que se genera más trabajo, que las personas tienen salarios, que pueden salir de la pobreza, ¿no? Eso es beneficioso. Cuando no entran las inversiones, ese movimiento no se genera. Por lo tanto, ese es sinónimo de pobreza. Ese es sinónimo de pobreza, así que sí necesitamos inversiones. Profesor, ¿y por qué nosotros mismos no podemos invertir? No tenemos, ¿no? Somos un país que su nivel de ingresos es bajo, ¿no? Hay una fórmula del PBI. El PBI es lo que se produce dentro del país. Eso es igual al consumo de familia, gasto de gobierno, inversión, exportación menos inversión. Estos tres componentes que aparecen acá, consumo de familia, gasto de gobierno e inversión, es el famoso gasto de absorción. Ese gasto de absorción, dicho de otra manera, es cuánto absorbemos de esta producción, o sea, cuánto compran los peruanos. Si esta es la producción que hace el país y supera a lo que compran los peruanos, ¿no? Supera lo que compran los peruanos, significa que hay producción que está sobrando. Y esa producción que está sobrando es una producción que tenemos que venderla. Es por eso que la exportación supera la importación. Nuestra balanza comercial registra un superávit, ¿ya? Así que, ¿la balanza comercial peruana es superavitaria? Sí. ¿Pero por qué? Porque nosotros no podemos comprar todo lo que producimos. O sea, dicho de otra manera, somos misios, pues. ¿Te das cuenta? O sea, dicho así de una forma muy cruel, no falta plata. Entonces, tenemos que invertir, sí, pero ¿de dónde si no tenemos? Pero puede invertir y pongo una tienda, sí, pero esos son pequeños negocios, pues. Más, no son ni pequeños, son micro. ¿Te das cuenta? Nosotros en el Perú, el 95% de las empresas que existen son micro y pequeñas empresas. O sea, somos un país que no tiene poderío económico. Por eso es que necesitamos inversión extranjera. Bien. Bien, ya eso vamos a detallarlo en próximas clases, ¿no? Cuando toque el tema, ¿no?
porque también hay que ver qué tipo de inversiones se trae, ¿no? Cuánto pagan de tributos, en qué hay que reinvertirlo, ¿no? Esa es ya una conversación muy, muy bonita. Ahora, acá tenemos a la población económicamente activa, la famosa PEA. Esta población económicamente activa va a comprender a las personas que tienen edad para trabajar, ¿ya? Y que están trabajando o en su defecto están buscando trabajo, ¿ya? Que están trabajando o en su defecto están buscando trabajo. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, a las personas adecuadamente empleadas. Estas personas que están adecuadamente empleadas van a ser personas que trabajan mínimo 35 horas a la semana, mínimo 35 horas semanales. Ahora, incluso puede ser que trabajen menos tiempo, ya puede ser que trabajen menos tiempo, pero que la retribución que ellos reciben va a ser una retribución muy alta que les permite cubrir sus necesidades, ¿no? Ahí tenemos pues grandes profesionales, ¿no? Que su retribución es demasiado alta. El caso de los subempleados, ¿no? Básicamente el subempleo se asocia con la informalidad. En el Perú el 72% de la economía peruana es informal. Eso es trágico, ¿no? No debe haber tanta informalidad. Pero la informalidad pues no se reduce votando al informal, ¿no? Así no se soluciona el problema. No digo que esté mal sacar al informal, pero no es la forma de solucionar el problema. La informalidad solo se reduce cuando la economía crece, ¿ya? Cuando la economía crece. Y tenemos que crecer, ¿no? Por ejemplo, CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sostiene que si Latinoamérica crece 4% de su PBI anual, mira, 4% de su PBI anual, la informalidad se reduciría a la mitad, pero en 50 años. Es dolorosa escuchar esa información, ¿no? O sea que la informalidad es una cosa bien seria que hay que prestarle mucha atención. ¿No? Mucha atención, porque la idea es reducirla, ¿no? Pero reduciéndola como debe ser, haciendo que la economía crezca. Y otro datito, para que se den cuenta que este sistema es bastante cruel, es que todo el planeta no puede crecer. O sea, si hay una parte que crece, es porque otro se ha achicado. Eso se ve en el famoso óptimo paretiano. Por ejemplo, si vamos a imaginar que nosotros somos 50 y hay 50 tajaditas de torta de tres leches de chocolate, supuestamente una tajadita para cada uno. ¿Está bien? Pero por ahí un alumno se las ingenia y se come 5 tajadas de torta de chocolate de tres leches. Entonces, si él se comió 5 tajadas, él pues obviamente habrá disfrutado más, ¿no? Pero a costa de que otro no pueda consumir. Entonces, Pareto te dice, ¿no? Si alguien incrementa su bienestar, es porque otro lo va a reducir, ¿no? Ese es el pequeño detallito, ¿no? El pequeño detallito. Es bastante cruel esto, ¿no? Luego tenemos el desempleado. El desempleado es aquella persona que busca trabajo pero no encuentra. ¿Ya? Busca trabajo pero no encuentra. ¿Qué origina que la economía crezca? Estabilidad macroeconómica, inversiones productivas, capacitación de las personas. Las personas tienen que tener un alto capital humano, un alto conocimiento. Esas son las leyes del mercado. Y aquel país que quiera apuntar en sentido contrario al sistema que domina el mundo, que es el sistema capitalista, ¿sabe qué cosa le pasa? Lo bloquean, como a Venezuela. Venezuela es un país que está bloqueado económicamente. Es por eso el gran sufrimiento que hay en ese país. ¿Estamos bien? Nosotros con Alan García dijo, yo no voy a pagar tanta deuda externa, voy a pagar de acuerdo a mis capacidades. Nos bloquearon, nos bloquearon. La pasamos bastante mal en ese gobierno.
Pregúntele a su padre, pero mejor pregúntele a su abuelo, porque su abuelo en esa época era el que trabajaba. Bien, entonces ahí está. Ahora, ¿qué es el desempleo cíclico? El desempleo cíclico es un desempleo que se produce debido a una recesión económica. Ese es el desempleo cíclico. Uno que se produce debido a una recesión. ¿Ya? Una recesión es una contracción de la economía, es un descenso de nivel productivo. El otro es el desempleo estructural. El desempleo estructural es un desempleo que se produce debido al cambio tecnológico. Entonces, cuando se da ese cambio tecnológico, muchas personas quedan desactualizadas. Y al quedar desactualizadas, pierden su empleo. Pierden su empleo. Trágico, ¿no? El perder el empleo es muy trágico. No hay ingresos. No puedes cubrir tus necesidades. Es gravísimo. Ahora, la persona que ha sido desactualizada y producto de eso ha perdido su empleo tiene que capacitarse. Obviamente el capacitarse involucra pues que tiene que tener dinero para pagar esa capacitación. Si no lo tiene, triste, ¿ah? El friccional. El friccional se produce debido al cambio de trabajo. Por ejemplo, las personas de construcción civil, ¿no? Cuando termina la obra, ¿qué pasa con estas personas? Quedan desempleadas y no vuelven a trabajar hasta que se inicie una nueva obra. O sea, no es que estén de vacaciones porque no les van a pagar, sino que la persona está desempleada. ¿Ya? Así es, Diego. La educación es la mejor inversión que uno puede hacer. No tiene que educarse. Edúquense, muchachos. Terminen la carrera y sigan estudiando. No dejen de estudiar. ¿Ya? Nunca dejen de estudiar. Ahora, hay un desempleo, este es curioso, ¿no? Pues es desempleo voluntario. ¿Cómo es un desempleo voluntario? Un desempleo voluntario es cuando la persona ya encontró trabajo, ya lo encontró, pero no lo acepta. ¿Ya? La persona ya encontró trabajo, pero no lo acepta. Y no lo acepta seguramente porque la paga es baja o de repente pues han aparecido o no le gusta el trabajo, ¿no? Y la persona va a seguir buscando. La persona va a seguir buscando trabajo. Entonces está desempleada porque quiere. A eso se le llama desempleo voluntario. Estas son fórmulas para poder calcular la tasa de desempleo y la tasa de subempleo, ¿no? Ahí está. A ver, dice acá, Andrea es una madre de familia de 2 hijos, es una trabajadora que busca mejorar cada día y así empieza a confeccionar blusas para mujeres que venderá en su entorno cercano. Por lo tanto, usará recursos como botones, tijeras, algodón, tela, dinero, trabajadores, máquinas. Dichos recursos serán definidos como. Eso se conoce con el nombre de factores productivos. Los factores productivos vienen a ser todos los elementos que se requieren para poder producir, ¿no? Entonces, profesor, ¿el trabajo es entonces un factor productivo? Claro, el trabajo definitivamente es un factor productivo, o sea, es un elemento que se requiere para poder producir. ¿Ya? No se olviden que cuando la máquina haga el trabajo, la empresa, el empresario prefiere a la máquina y por lo tanto la gente va a salir desempleada. Si acá tengo la gráfica y la función de producción y digo, un trabajador puede producir, vamos a poner 10 trabajadores producen 100, 5 trabajadores producen 40,
20 trabajadores producen 500 nada más. Y ahora dice, ¿no? Si acá inyectamos maquinaria, tecnología, la gráfica y la función de producción se desplaza hacia arriba. Entonces, con 5 trabajadores y esa maquinaria, voy a poder producir 1000 unidades. Entonces, la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Vas a contratar más trabajadores para producir más o desechas a estos trabajadores e inyectas la tecnología? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? Vas a inyectar tecnología. Entonces ahí muchas personas se van a ir a su casa, ¿no? Se va a generar el desempleo. Bien, chicos. Ha sido un gusto haber trabajado el día de hoy con ustedes, muchachos. ¿Ya? Ya nos estaremos viendo la próxima semana. A seguir estudiando bastante, ¿ah? Cuídense un montón, chicos. Un fuerte abrazo a todos.